Muy buenas noches, familia, muy buenas tardes desde América y un saludo a todos los que nos veis en diferido en cualquier hora del día. Como siempre digo, nada más empezamos. Aquí arriba tenéis un enlace en YouTube y en Facebook que podéis compartirlo en vuestras redes sociales y avisar en los grupos de WhatsApp y Telegram que estamos en vivo, porque como hay tanta censura, pues de alguna manera necesitamos vuestra ayuda para poder llegar más lejos y también para que tengan el enlace y lo puedan ver en diferido la gente que quiera. Estamos saliendo a 8 sitios, a los últimos 8 sitios que nos quedan, los demás han sido con strikes censurados o canales eliminados. Y ahora estamos en los Facebook de Luis Manuel Palacios, la Caja de Pandora /vídeo, la fanpage y el grupo La Caja de Pandora. Y de lo que son YouTube oficiales de Caja de Pandora tenemos Pandora Misterio, Pandora Salud, Pandora Vídeo y Matrix Pandora. Y luego uno mío de Alberto Vázquez, que está por ahí pululando para tener una copia de seguridad por si las moscas. Entonces, hoy es un vídeo, vamos a decir, educativo, es un vídeo blanco, es un vídeo para que no nos censure YouTube, porque no vamos a decir YouTube nada malo, simplemente vamos a dedicarnos a hablar de hermetismo, de desvelar simbología, y es el tema que hoy toca como materia con Adrián García. Teníamos una que iba de números, pero hemos parado para parar aquí con el tema de la Navidad, el simbolismo hermético de la Navidad. Me ha dicho fuera de cámara, Adrián, dice, uy, para esto tenemos 4 horas, pero solo tenemos 1 y pico, con lo cual vamos a aprovecharla y vamos a entrar ya a hablar con él directamente. Hola, Adri, ¿qué tal por Andalucía? Hola, Luis. Pues la verdad es que bien, con solete, aunque estamos en la época del año que estamos, con temperaturas bastante buenas, la verdad, no me puedo quejar. Tú cuando eras pequeño, tus padres que te inculcaban, ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Pues en casa éramos más de los Reyes Magos, la verdad, de la tradición, pues más sí, de la de siempre, vaya. La persa, la de toda la vida, los La Reyes de, to- persas. la de toda la vida, la de toda la vida. ¿Y cuál era tu rey preferido? Pues la verdad es que no tenía ninguno preferido. Iba cambiando en función del año, era un poco chaqueterillo en ese sentido. Me daba el astrónomo, que el astrólogo, que el de los medicamentos, no importaba. Perfecto. Exacto. Vamos a entrar por materia si quieres, Adri. Vamos por faena para que te dé tiempo de acabar todo lo que quieres decirnos. Y adelante, cuéntanos un poquito. Bueno, pues como bien se ha introducido Luis, es un tema que tiene muchísimo por delante y que, bueno, lamentablemente vamos a poder tocar solo una parte hoy. En todo caso, más adelante podemos abordar todo lo que quede colgado. Pero ya digo que, bueno, que va a ser un programa que supongo que a unos cuantos les va a coger a contrapié porque ni se imaginan lo que hay detrás del simbolismo de la Navidad. Quizás antes de entrar con la presentación, comentar que en realidad todo está fundamentado en una idea central, que es la idea del ciclo de la luz. Esta es una idea que no procede estrictamente del catolicismo o del cristianismo, o si me apuras, de la tradición hebraica, sino que es una idea que procede, como he dicho alguna vez, de la escuela de las eras, del hermetismo, de la escuela invisible. Y hoy vamos a descubrir el por qué esta asociación de la luz con las fiestas de la Navidad y cuán importante es esta asociación, ¿no?, para comprender cómo funcionan las cosas. Entonces, si me permites, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Perfecto. Un momentito, porque parece que mi browser no me ha permitido ahora compartir la pantalla. Screen. Vale, vamos a ver. No, sí, es que el navegador me había bloqueado la opción de compartir pantalla. Ya está. Ordenador malo. Más bien los gestores. A ver. Vamos a ver. Uy, se ve, pero yo no la tengo enfrente. Vale, ya está. Perfecto. ¿Se ve bien, verdad? Sí, código numérico 3x3, 4x4. Bueno, pues vamos a empezar hablando de algo que a lo mejor parece que no esté conectado para nada a las fiestas de la Navidad, pero ya veréis que es algo que efectivamente está en el centro de todo ese análisis que vamos a hacer, ¿no? Supongo que a todo el mundo más o menos le suena alguna vez haber escuchado sobre el teorema de Pitágoras. Este señor que, bueno, que aparte de matemático y filósofo, pues bueno, evidentemente pues instituyó una de las escuelas de pensamiento
de la Escuela de las Eras más profundas que ha existido y en realidad, pues bueno, sentó las bases de lo que es la sociedad occidental moderna, porque dos de los alumnos de su escuela, que fueron Platón y Aristóteles, en realidad, pues como digo, son los pilares en los que se construye el conocimiento de lo que hoy conocemos como Occidente, ¿no? Entonces, lo primero que voy a comentar, que creo que es de recibo y es algo que mucha gente desconoce, es que el teorema de Pitágoras no era de Pitágoras, es decir, que es un teorema que se conocía mucho antes de Pitágoras, ¿no? Está demostrado que lo conocieron los babilonios, los egipcios, los chinos, como mínimo, y probablemente los hindús. Y bueno, ¿qué es lo que dice este teorema? Pues fijaros, tenemos aquí una figura en el centro, que son 3 cuadraditos que están unidos a un triángulo. Y estos cuadraditos lo que están representando son la longitud de las caras del triángulo, porque podemos ver que está justo enganchado, es adyacente. Y lo que dice el teorema es, y lo voy a decir en lenguaje matemático y luego lo voy a explicar en lenguaje común, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Dice que la suma de los catetos es igual, la suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? ¿Qué significa esto? Muy fácil. Tenemos estos dos lados que les han llamado catetos, no sabemos muy bien por qué le pusieron ese nombre, porque la asociación vulgar es bastante cutre, pero digamos que son los lados. Y luego tenemos, estos dos de aquí arriba, y el de abajo, que en este caso lo he puesto abajo por un motivo, luego lo explicaré, que viene a ser la hipotenusa, ¿vale? Que es, yo en el libro le llamo, en el libro que he escrito y que, bueno, del que procede este diagrama, la revelación de la unidad, le denomino la diagonal para que la gente lo tenga mucho más fácil para comprender, ¿no? Lo que estoy explicando. Entonces, si nos fijamos al lado derecho, tenemos unos números. Yo aquí no he puesto exponentes para que nadie se líe. He multiplicado al 3 por sí mismo, 3 por 3, y luego lo he sumado a 4 por 4. Y esto es igual a 5 por 5. Vale, demostración. Damos abajo y tenemos que 3 por 3 es 9 y 4 por 4 es 16. Si lo sumamos, da 25, que es igual a 5 por 5, ¿no? Con lo cual hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Esto se cumple siempre con triángulos que tienen por lo menos un ángulo recto, ¿vale? Es decir, un ángulo que está en posición de 90 grados, como es el ángulo que tenemos aquí entre estos dos lados. Lo interesante de este triángulo, que es el triángulo básico del conocimiento de la escuela pitagórica, y para que os hagáis una idea, los grados más altos en masonería y en otras ramas del hermetismo, es uno de los símbolos más importantes que tiene. Fijaros que si sumamos la longitud de los tres lados, 3 más 4 más 5, es igual a 12. Y este 12 nos debería sonar de algo, ¿no? A ti, Luis, ¿a qué te suena? Luis, ¿estás por ahí? No, No estabas preparado para la pregunta, te he disparado bien. no, me estaba bien porque estaba compartiendo, estaba ahí en Facebook. Entonces, si me vuelves a hacer sé que me has dicho a qué se te recuerda, No te pero no sé el preocupes, no te qué. preocupes. Estaba hablando de la suma de los tres lados, del perímetro, o sea, de la longitud de los tres lados. He dicho que sumaba 12. Digo, ¿y a qué nos suena este número 12, no? ¿A qué va asociado? A los meses del año. Sí, señor. A los meses del año, a las constelaciones y a muchas otras metáforas que luego vamos a ir comentando, ¿no? Pero que esto tiene un motivo muy importante, que es el paso del ciclo de la luz. Este triángulo que os acabo de mostrar en esta primera diapositiva tiene muchísimas más implicaciones respecto a lo que es la escuela hermética. Lo que pasa es que, como le he comentado a Luis y he comentado al principio, no daríamos abasto hoy para poder comentar todo lo que se puede decir, ¿no?, sobre este arranque de la presentación. Entonces nos vamos a centrar en lo que he comentado, que es el paso, lo que es el ciclo de la luz, ¿no? En realidad, ¿por qué es importante el ciclo de la luz? Bueno, tenemos varios motivos. El primero, estamos hablando de la dualidad, de la polaridad, un tema que hemos estado comentando durante diferentes programas, en el que hemos estado hablando, pues, de distintas formas de entender la polaridad, ¿no?, esa dualidad. Voy a repasar algunas para que quede mejor la idea, quede mejor fijada. Hemos, por ejemplo, comentado que
todas las cosas en el universo tienen un sistema dual y que gracias a ese sistema dual las cosas se mueven, es decir, existen ciclos y bueno, pues digamos que en esa pugna entre ambas polaridades lo que ocurre es que hay como una especie de danza, podríamos llamarlo así, en las que ambas se abrazan y giran al unísono, ¿no? Y que uno de los símbolos que representa esto sería el yin y el yang, que también es un símbolo que hemos analizado en varios programas. Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, el frío y el calor, la polaridad positiva y la polaridad negativa, tanto a nivel eléctrico como electromagnético. Luego tenemos, por ejemplo, a nivel biológico, la circulación en el cuerpo, que tenemos una que es arterial y la otra que es venosa, ¿no? Que esto nos está indicando la dirección en la que discurre el flujo de la sangre y cómo se va distribuyendo por el cuerpo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nos podamos llegar a imaginar funciona a través de este mecanismo, ¿no? de este mecanismo de la dualidad. En este caso, lo que vamos a ver es ese triángulo que hemos observado en la primera diapositiva, lo vamos a ver en función mistérica y teniendo en cuenta el ciclo de la luz, teniendo en cuenta que ambas polaridades serían pues el día completo y la noche más oscura, ¿no? Y entonces nos vamos a remontar a Egipto, porque me imagino que muchos de los que nos están viendo ahora o nos van a ver después saben que hay una conexión muy fuerte entre la cultura mistérica de la antigua Grecia, que bueno, que en realidad se llamaba Hélade, que en Grecia se lo pusieron los romanos, pero que el nombre verdadero es Hélade, y lo que es la cultura egipcia, ¿no? Y en este caso, pues bueno, tenemos una tríada de dioses. A la izquierda tenemos a Isis, en el centro, si os fijáis en estas figuritas, tenemos a Osiris, y a la derecha tenemos a Horus, que en este caso está representado en forma de Harpócrates, niño, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesa esta tríada de dioses? Pues es muy importante porque tenemos una dualidad que está representada por Isis y por Osiris. En este caso, Osiris es la representación del dios solar y el dios de la luz. Si nos fijamos en el triángulo de la izquierda, tenemos ese cuadrado del lado 3, que es la representación de Osiris. A la derecha a la derecha del triángulo, tenemos el cuadrado con un número 4, que representa la noche, a Isis. Y a Isis la tenemos representada evidentemente en las tres figurillas, pues a la izquierda, ¿no? Esta que tiene como una especie de tocado arriba con un disco solar. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues en realidad esa dualidad se ha representado en la Escuela de las Eras a través de lo que es también dos conceptos fundamentales, ¿no? Como pueden ser dentro de la historia de las religiones o de la espiritualidad, el bien y el mal, la espiritualidad y lo terreno, ¿no? En este caso, pues evidentemente la representación de lo espiritual vendría digamos, erigida por Osiris, y Isis sería el estandarte de lo terrenal, de todo aquello que está oculto, ¿no? De todo aquello que nos hace sentir lo que tocamos y, bueno, pues que nos introduce en lo que los hindúes llaman maya, ¿no? La ilusión. Y abajo, en medio de los dos cuadrados, tenemos un tercer cuadrado, en este caso del lado 5, y fijaros que hay un sol naciente y ese cuadrado es el que pertenece a Horus, que es la figura que tenemos a la derecha, ¿no? Que es el hijo de Isis y de Osiris. Bueno, ¿qué es lo que nos está explicando todo esto? Pues nos está explicando cuál es la esencia de ese ciclo trinitario, que involucra, como he dicho, conceptos fundamentales dentro de la liturgia de las distintas religiones más importantes que conocemos hoy en día en el mundo y de las enseñanzas de la escuela de las eras, de la escuela hermética, tanto en Egipto como en otros lugares, que es que a través de esa dualidad se genera un tercer ser, que es un ser que podríamos decir representando la Trinidad, que es Horus, que es una mezcla perfecta de ambos conceptos, de ambas polaridades, ¿no? En realidad, un poquito el ciclo sería el siguiente. Tenemos a Osiris como dios de la luz
que está formado, Dios benévolo, que poco a poco, digamos que va avanzando en edad hasta que llega un punto en el que se va agotando y de repente la que pasa a llevar la batuta es Isis, ¿no? En este punto, digamos que cuando ya desaparece prácticamente la luz o cuando la luz está en su punto más bajo, digamos que se produce la muerte de Osiris, ¿no? Y entonces, en ese punto, precisamente, de máxima oscuridad, es cuando se está gestando Horus, que es el hijo de ambos. Y pasados 3 días de máxima oscuridad, Horus nace y estamos celebrando la fiesta de la Natividad. No sé si os suena el cuento, ¿no? Pero es que en realidad esto es lo que venimos celebrando en el cristianismo desde hace más de 2000 años. Es decir, que no es una historia que se inventarán la religión cristiana, sino que es algo que viene legado de distintas versiones de lo que son las religiones de la antigüedad y de las escuelas mistéricas, ¿no? Luego vamos a ver otras influencias que han marcado pues esta metáfora, esta alegoría, pero lo que es importante es entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona este ciclo de la luz. Digamos que cuando llegamos al solsticio de invierno, se producen esos 3 días de máxima oscuridad, ¿no? Que son el 21, 22 y 23. Después ya llega el 24, que es el día en que celebramos la Nochebuena, porque automáticamente al día siguiente van a empezar a crecer los días, ¿no? Que en este caso, pues, sería el nacimiento de Cristo, que es lo que celebramos, y pues en la cultura egipcia sería, como digo, el nacimiento de Horus, ¿no? Horus nacería, inicialmente, pues, evidentemente la luz todavía tiene la partida perdida respecto a las tinieblas, pero a medida que avanza el año y se va retirando el invierno, llega la primavera, y con la primavera se vuelve a despertar la vida. Entonces, la luz está asociada al ciclo de la vida. Es como el influjo de las mareas. Cuando la luz llega, la vida despierta. Y cuando, digamos que prospera. Y cuando la luz se retira, la vida se va marchitando, ¿no? Aquí hay un pero que es importante, que es que cuando se está gestando la vida, es cuando estamos en el momento de máxima oscuridad, ¿no? Las semillas crecen en un entorno de máxima oscuridad y todos los seres vivos lo hacen así. Cuando los seres humanos se están gestando, están en la matriz de sus madres y por lo tanto están en un entorno de oscuridad, ¿no? En un entorno, digamos, muy protegido, en el cual pues la semilla puede ir creciendo para llegar a un punto en el que nazca y por lo tanto ya necesite la luz del sol para prosperar, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de las plantas también. Nosotros plantamos una semilla en la tierra y esa semilla necesita de un periodo de gestación y una vez ha conseguido pasar ese periodo de gestación con una correcta nutrición, en este caso sería pues de agua, de los nutrientes de la tierra y de otros nutrientes que tienen que ver pues con la naturaleza de la noche, pues esa semilla germina y en el momento en que traspasa la frontera, el umbral de la capa de tierra que la separa de esa profundidad y de esa oscuridad, automáticamente necesita la luz del sol para poder prosperar, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos por un lado, el nacimiento y la germinación y por otro lado, la prosperidad, ¿no? Y Horus está en medio de esas dos energías. El tema es que cuando Horus va avanzando, va creciendo, a medida que avanza la primavera, esa energía solar, llega a un punto en el que tiene, digamos, el momento cumbre, ¿no? Que sería el solsticio de verano. En ese momento, Horus se transforma en Osiris y toma el relevo del padre, ¿no? Y este sería un poco el ciclo, digamos, repetitivo que tiene que ver con la escuela de las eras
y que explica este triángulo mistérico que estábamos observando hace un momento, ¿no? Y bueno, y todo esto, ¿qué importancia puede tener, no? Vamos a avanzar un poquito más, vamos a imbuirnos en la liturgia de la religión cristiana, de sus orígenes. Ahora estamos viendo un símbolo, que es el símbolo del crismón, así se le llama. Fijaros que a la izquierda se ve una letra alfa, a la derecha una letra omega, y después digamos que las otras líneas que vemos son dos letras también del alfabeto griego. Por un lado tenemos la letra chi, que es esta X que hay aquí, y por otro lado tenemos esta letra que parece una P, ¿no? Tendría la forma de una P actual, pero que en realidad es la forma del Ro, ¿no? Que sería la letra R del alfabeto griego, ¿no? Y esto se lee de tal forma que se pronunciaría algo así como Har. Y este Har, pues resulta que no es ni más ni menos que Horus, que es el hijo de Isis y de Osiris. Es decir, que el símbolo principal del cristianismo está fundamentado en el misterio del nacimiento de la luz, ¿no? Y esto es muy fácil, es muy evidente, porque como comento, lo podemos encontrar en el misticismo cristiano, en el sentido en que, por ejemplo, cuando Jesucristo muere, pues está 3 días metido en la cueva, ¿no? Digamos, en un lugar oscuro, y al tercer día resucita, ¿no? Y esto es evidentemente una alegoría, una metáfora que nos está explicando cómo funciona el ciclo de la luz. Y por eso en Navidad lo que estamos haciendo es celebrar la natividad de Jesucristo, la natividad de Horus, del niño solar, del niño divino. Estamos celebrando el nacimiento de la luz, es la natividad de la luz, ¿no? Es el reinicio del ciclo de la luz y por lo tanto es el cambio de marea que nos va a traer una prosperidad distinta dentro del ciclo de la vida. Fijémonos ahora en la siguiente diapositiva. En esta lo que tenemos es el cuadro, yo creo, conocido por la mayoría, que es del gran Leonardo da Vinci. Un cuadro que encierra muchísimo misterio, también digno de un programa por sí mismo, pero que hoy solo lo he mostrado por un motivo, y es que tenemos a Jesucristo y tenemos a sus 12 discípulos, ¿no? Que en realidad, ¿qué son esos 12 discípulos? Pues esos 12 discípulos son las 12 constelaciones, las 12 partes del cielo en las que, digamos, está representado el movimiento del año, el movimiento de la luz, ¿no? Y Jesucristo estaría en el centro, que representaría, cuando hablamos de las constelaciones en este caso, sería una representación del propio Sol, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo un poquito más cómo esto se desarrolla, ¿no? En realidad es exactamente el mismo caso que el de las 12 tribus de Israel o los panteones de los dioses que son 12, ¿no? Como por ejemplo el panteón de los dioses griegos o de los dioses romanos que son 12, que la aclaración que tengo que hacer aquí es que todas aquellas religiones, aquellas culturas que han sido politeístas de forma, digamos, exotérica, es decir, de puertas hacia afuera, en realidad de puertas hacia adentro, en la escuela de los misterios, eran 100% monoteístas. Pero lo que pasa es que el monoteísmo era algo que estaba reservado a aquellas personas que eran capaces de comprender desde un punto de vista más elevado algunas verdades que debían de ser analizadas, ¿no? Y debían de ser, pues bueno, interiorizadas de una forma mucho más profunda. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto es un dibujo de un ave mitológica, que es el ave fénix, que en realidad está representando exactamente lo mismo. Es decir, el ciclo del ave fénix es ese ciclo en que el ave va creciendo hasta que llega un punto en que envejece y finalmente combustiona, ¿no? El ave fénix combustiona y una vez ha combustionado se convierte en cenizas y de las cenizas renace de nuevo, vuelve a salir el huevo y renace, vuelve a nacer el ave fénix, ¿no? Evidentemente es exactamente el mismo concepto simbólico cíclico que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? Es el ciclo de la luz, es el ciclo que nos explica la polaridad, el movimiento incesante de la marea entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre el nacimiento y la prosperidad, ¿no?
Y en esta diapositiva lo que observamos es un cuadro muy bello de Sandro Botticelli, que en este caso, pues evidentemente, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Esto es una especie de representación del Belén tradicional, del pesebre. Nosotros le llamamos Belén precisamente por la ciudad donde supone que nació Jesucristo, según la liturgia cristiana, ¿no? Luego contaré qué significa Belén. Y en este pesebre existen diferentes elementos que nos llevan constantemente a esa alegoría trinitaria. En primer lugar tenemos a José y a María, que son el padre y la madre, ¿no? Que vendrían a ser la representación fijándonos en la escuela mistérica egipcia, de Osiris y de Isis. Mientras que Jesús sería el Horus, ¿no? El niño solar que ha nacido de ambos y que es la representación de la perfección en la tierra. Otros dos elementos que están incluidos dentro del pesebre son la vaca o el buey, según qué tradición se lea uno. En realidad no tiene mucha importancia que sea uno o el otro porque representan exactamente lo mismo. Y el asno. Aquí hay una explicación que va a ser un poquito más compleja, pero bueno, la vamos a simplificar y otro día entraremos más en detalle. En realidad todos los elementos que existen en el pesebre aluden a constelaciones del cielo, ¿no? Aluden al movimiento de esa luz, al movimiento cambio entre la luz y la oscuridad durante el año que hemos comentado antes. Entonces el buey o la vaca lo que está encarnando es la constelación de Tauro, que es la representación de lo terreno, de la parte más material, más terrenal, ¿no? Mientras que el asno es algo como bastante sorprendente, ¿no? En realidad el asno es una representación de la constelación de Cáncer y es algo poco conocido por muchos, así que bueno, creo que hoy va a ser un dato que a lo mejor algunos van a agradecer, ¿no? Comprender qué hace un asno metido en el cuadro, ¿no? Y en este caso la constelación de Cáncer, porque hubo una época, hace varios milenios, en el cual se asoció el nacimiento de Cristo a la constelación de Cáncer. Y entonces, precisamente el asno viene a representar esa asociación simbólica entre la constelación de Cáncer y, como digo, el nacimiento de Cristo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que representa el asno? Pues evidentemente nos está llevando a la parte espiritual. Mientras que, como he dicho, la constelación de Tauro, el buey o la vaca, nos está llevando a la parte terrenal del cuadro, ¿no? Es una alegoría exactamente igual a la de José y María. Por una parte, el padre siempre es la representación del espíritu, el hombre, y la mujer siempre es más la representación de lo terreno, ¿no? De alguna forma el hombre es el portador de la semilla espiritual y la mujer es la portadora de la vida, es la que hace que esa semilla espiritual quede arraigada en el mundo, ¿no? Y de ahí viene todo ese simbolismo relacionado con esa dualidad, ¿no? Caso de hombre-mujer. Y antes he comentado algo que es importante, que es el propio nombre de la ciudad donde supuestamente nació Jesucristo, Belén, que en árabe se dice Beit Lam, que significa la casa de la carne, es decir, donde él se encarnó, ¿no? Y en hebreo sería Beit Lehem, que vendría a significar la casa del pan. El pan es un elemento litúrgico, el trigo, el pan, es un elemento que procede de la antigua Sumeria, donde ya el trigo se consideraba la forma, digamos, simbólica, alegórica, de hablar de la parte terrena, ¿no? Del espíritu, mientras que la vid, el vino, se consideraba una alegoría de la parte espiritual. Entonces, si estamos llamando a Betlehem la casa del pan, significa que es el lugar terreno donde aterriza esa semilla espiritual, ¿no? Así que es un nombre, bueno, como veis, no hay puntada sin hilo, todo está muy bien pensado y todas aquellas pequeñas cosas que parecen aleatorias o que nos han parecido quizás, digámoslo así, absurdas, ¿no?
durante nuestra infancia o nuestra adultez, pues resulta que tienen un sentido, ¿no?, dentro del orden de las cosas. Otro de los detalles importantes son los pastores que van hacia ese pesebre a conocer a Jesucristo. ¿Y por qué esos pastores van a conocer a Jesucristo? Pues porque a Jesucristo se lo ha denominado como el carnero de Dios, ¿no? Como el cordero de Dios, perdón. El cordero de Dios. Y eso ahora veremos de dónde procede esa alegoría, que básicamente viene de la escuela mistérica de la India, ¿no? Pero no me puedo quedar sin hablar de los tres reyes magos, ¿no? Evidentemente son una reiteración de ese aspecto trinitario que impregna todo lo que es la naturaleza del pesebre, ¿no? En este caso, ya digo que no voy a poder entrar a analizarlo en profundidad porque no es el día como para estar solo hablando de este tema, ¿no? Sí decir que precisamente que uno de los reyes magos sea, pues, digamos, africano, pues tiene unas connotaciones importantes respecto a la escuela mistérica, ¿no? Y estaría asociado a la naturaleza terrena de las cosas y tiene mucho que ver con las vírgenes oscuras que encontramos en el norte de España y en el sur de Francia, y que en realidad son una prolongación del culto a Isis, ¿no?, a la diosa egipcia que hemos estado hablando antes. Así que es muy interesante, como os digo, el tema del pesebre, pero vamos a avanzar un poquito más porque nos ha quedado colgado el tema del cordero, ¿no? En este caso, tenemos a la izquierda una representación del dios hindú del fuego, de la luz, que es Ignis, que me imagino que os sonará la palabra Ignis, porque igneo es, digamos, ignis, igneo, son los prefijos latines, del latín, procedentes del latín, que nos están hablando del fuego, ¿no? De algo combustible, de algo que emite luz, ¿no? Y fijaros que el dios Ignis está montado encima de un carnero. Un carnero que es la versión adulta ¿de qué? De un cordero, ¿no? Es decir, Ignis sería la versión adulta del dios solar. Estaríamos hablando de ese Osiris, de la Trinidad egipcia, mientras que el Cordero de Dios, que lo tenemos a la derecha, que es esa alegoría del cristianismo, vendría a ser el dios solar recién nacido, ¿no? Ese Horus que se acaba de encarnar. Y por lo tanto ya estamos viendo dos influencias muy importantes del cristianismo, ¿no? Por un lado, la escuela egipcia y evidentemente pues, la escuela griega arcaica, y por otro lado también estaríamos viendo influencias de la India, ¿no? de la escuela mistérica de la India. Cabe decir que la liturgia cristiana está impregnada en todos sus aspectos de estas escuelas mistéricas, ¿no? Por eso cuando vamos a la iglesia y se realiza la liturgia de la comunión, en la cual tomamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, como decía antes, el trigo o el pan, representado por la hostia, y por otro lado estamos tomando el vino, que representaría la sangre de Cristo, es decir, el Espíritu, ¿no? Estamos hablando de las dos polaridades y estamos hablando del ciclo de la luz. Estamos en todo momento hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Recordemos el símbolo del crismón, ese chirro, símbolo del cristianismo primitivo, que se pronuncia Hor, ¿no?, que sería el nombre de Horus en egipcio. Y por otro lado, hay algo que se dice en las iglesias constantemente y que la gente no es consciente de dónde procede tampoco, ¿no? Cuando se dice amén en cada una de las frases más importantes dentro de la liturgia, al final, lo que estamos haciendo es pronunciar el nombre del dios Amón-Ra, Amón, una de las pronunciaciones del egipcio antiguo, ¿no?, que es amén. Y por lo tanto estamos cerrando el círculo, es decir, que toda la liturgia cristiana está fundamentada en esas dos escuelas mistéricas, ¿no?, como bien he comentado antes. Y ahora vamos a pasar a otro elemento
de lo que es la Navidad, que yo creo que es uno de los elementos que más adornan las casas, porque el tema del pesebre creo que se ha perdido bastante, que es el árbol de Navidad. ¿Y qué significa ese árbol de Navidad, no? En realidad, ese árbol de Navidad es una representación de otro hito mistérico que hemos estado comentando en otros programas, que es el árbol de la vida. A la derecha tenemos el árbol de la vida de la cultura hebrea, ¿no? Que nos está explicando a través de esas 10 séfiras, de esos 10 números, de esas 10 manifestaciones, cómo funciona, cómo refleja la energía divina en el mundo y cómo se puede conocer la forma de funcionar adecuada a través del estudio de esas emanaciones, ¿no? Así que en realidad, cuando estamos viendo un árbol de Navidad, en lo que estamos representando precisamente es esa conexión de la luz, ¿no? Porque en el fondo el árbol de la vida no es ni más ni menos que el descenso de la luz divina, así es como se ha interpretado. Por eso, antes del árbol de la vida está el Ein Sof, que es el infinito, y después está Ein Sof Aur, que es la luz infinita, ¿no? Que es, digamos, la primera emanación de ese infinito, que por tanto es luz y que luego acaba convirtiéndose en estas 10 emanaciones principales que tenemos representadas en el árbol de la vida, ¿no? Así que, bueno, dime. Adrián, una pregunta te iba a hacer yo aquí. El día del encendido del árbol, para que esa luz venga, tendría que ser el día 21, Claro, que es el sería lo solsticio. ideal, sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Hoy no vamos a hablar de los elementos de la liturgia de la Navidad hebrea, el Hanukkah, porque ya digo que nos llevaría mucho, pero también hago un comentario que es que la Navidad hebrea, uno de los elementos principales, es la menorá, pero no la menorá que estamos acostumbrados a ver todos en las películas o bueno, que estamos asociados a la imagen del candelabro de las siete ramas, ¿no? Sino que la menorá que se utiliza en Hanukkah es una menorá que tiene nueve ramas, ¿no? Y eso tiene también una explicación un poco compleja, pero que merece mucho la pena y tiene que ver con ese tránsito de la luz y cómo, bueno, pues cómo entiende la cultura hebrea a nivel mistérico y numérico, matemático, ese paso de la luz, ¿no? Otro día lo comentaremos, haremos un programa sobre el Hanukkah y comentaremos todos estos elementos que son extremadamente interesantes, ¿no? Si bien, como he dicho en otros programas, la cultura hebrea destaca por su gran capacidad de conservación, digamos, de esa cultura prácticamente inmaculada desde sus inicios, cosa que no se puede decir de otras religiones o otras culturas que se han ido transformando con el paso del tiempo, ¿no? Así que nos ofrece un tesoro de conocimiento muy importante, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto que acabo de comentar, el concepto del árbol de la vida, no es un concepto que sea exclusivo de la cultura hebrea. O sea, esto es un concepto que es universal. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Yo creo que probablemente algunos se vayan a sorprender. A la izquierda tenemos la representación de Yggdrasil, que es el árbol desde el que parte el puente de conexión, el Bifrost, que conecta a los 9 mundos, según la mitología nórdica, con Asgard, ¿no? Mejor dicho, serían los 8 mundos con Asgard, que es el noveno. Y al final, en la base, tenemos las raíces de donde parte todo, que sería el 10º, ¿no? Que vendría a representar, en este caso, es como tener invertido el diagrama del árbol de la vida que hemos visto en el caso hebreo, ¿no? Bueno, en realidad es la misma metáfora, se mire como se mire, pero lo interesante es que el eje central o lo que se destaca es esa raíz del árbol, ¿no? Que vendría a ser el aterrizaje de toda esa energía en el mundo físico, en el mundo material, ¿no? Pero que en realidad es exactamente lo mismo, es decir, en vez de hablar de las séfiras, estamos hablando de mundos, ¿no? Se habla de Asgard, de Midgard, de Jotunheim, etcétera, etcétera. A la gente le sonarán estos nombres porque la mitología nórdica se ha popularizado últimamente a través de las películas de Marvel, ¿no? A través sobre todo de los Vengadores, de Thor, etcétera, etcétera, donde aparece reiteradamente este mundo mitológico de la cultura nórdica, ¿no?
y donde pues realmente pues hay precisamente una de las películas que es donde se produce todo el fenómeno que estaba explicando del paso de la luz, ¿no? Del ciclo de la luz, que en realidad está resumido en esa cultura como lo que llamarían ellos el Ragnarok, ¿no? Que sería, bueno, pues cuando se abre el cielo y, bueno, suceden toda una serie de cosas que transforman para siempre, ¿no? El Asgard. Y en realidad, bueno, en la cultura cristiana lo encontraríamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ¿no? de San Juan. Ese sería el Ragnarok cristiano, por decirlo de alguna manera, pero en el fondo viene a explicar exactamente lo mismo con metáforas distintas. A la derecha tenemos una representación artística de Odín, que sería el dios padre, es decir, sería la analogía de Osiris, que está siendo sacrificado precisamente en Yggdrasil, ¿no? en el árbol de la vida. O sea, es decir, tenemos una mezcla entre lo que sería la liturgia hebrea con el árbol de la vida y por otro lado, pues bueno, pues ese ciclo de la luz que hemos visto en la Trinidad egipcia, ¿no? En este caso, pues, como digo, Odín, que es el dios padre, pues es sacrificado, ¿no? O digamos que muere y el trono pasa al hijo, ¿no? Que bueno, pues como comentaba, si habéis visto las películas de Marvel, lo digo porque es una buena referencia para comprender, ¿no? Y si las revisáis después de este programa, las de Thor, sobre todo la que digo, la de Ragnarok, os va a encantar porque vais a entender mucho mejor qué es lo que se está explicando en la película, ¿no? Cuando Thor ocupa el lugar de su padre, ¿no? Que si os fijáis, Odín lleva un parche y precisamente en esa película, cuando Thor consigue vencer, al final tiene un coste y es que se queda tuerto, ¿no? Y lleva un parche al final como el padre, ¿no? Es decir, ocupa el lugar de su padre simbólicamente. Y este es un poco digamos, en este caso, la forma de pasar el testigo del padre al hijo, ¿no? En realidad, el hecho de la ceguera de uno de los ojos no hace más que indicar precisamente digamos, esa naturaleza lumínica de las cosas, ¿no? Es decir, porque los ojos son la puerta, la entrada de la luz a nuestro sistema, ¿no? Es la forma en que nosotros vemos, en la que nosotros interpretamos esa luz que tenemos a nuestro alrededor y, pues bueno, pues el hecho de que uno de los ojos sea mutilado, lo que nos está explicando es el movimiento en ese ciclo de la luz. Entonces, bueno, como comento, el movimiento del ciclo de la luz, ¿no? Volvemos a aterrizar con ese tema que es con el que hemos iniciado. Y como ya sabéis, pues bueno, pues la Tierra gira desde su eje y por un lado llegan los rayos del Sol, ¿no? Y bueno, pues en función de cómo va girando, pues se hace de día o de noche y según lo alejados o lo cerca que estemos del Sol, lo que se denomina el afelio o el perihelio, se producen las estaciones del año, ¿no? Y en combinación con este ciclo del día y de la noche, ¿no? En realidad es el mismo ciclo desde un punto de vista micro, desde un punto de vista macro, es decir, es el ciclo de la luz. Lo que pasa que es el ciclo de la luz desde un punto de vista fractal, ¿no? A nivel pequeño, pues estamos viendo el paso del día a la noche y a nivel grande estamos viendo el paso de las estaciones. Si os fijáis, en ningún momento, incluso en la parte más extrema del planeta, no se produce una noche que dure los 365 días del año o un día que dure los 365 días del año, ¿no? Siempre hay una parte del año que tiene que haber luz y una parte del año que tiene que haber más oscuridad que luz, ¿no? Se va extremando en función de hacia dónde nos movemos, pero digamos que es, como decía, es una danza que implica a las dos polaridades, ¿no? Siempre nos lleva a comprender que las dos son necesarias para que se produzca el movimiento. Si quisiéramos eliminar una de las dos, en realidad lo que estaríamos haciendo es mutilar el sistema, ¿no? Entonces, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Como decían los maestros de las antiguas escuelas mistéricas de Oriente, el mal no es sino una distorsión del bien. Si avanzamos un poquito más, aquí volvemos otra vez a la escuela mistérica hebrea y vamos a ver algo que yo creo que va a sorprender a muchos, que es la representación
geométrica, o una de las representaciones geométricas del nombre del creador en hebreo, que es Yahvé. Fijaros que tenemos aquí el dibujito de las 4 letras. Ahora os explico lo que es cada una. Esta que en la base es Yod, que tiene un valor de 10, que es precisamente la longitud de este trapecio en la parte baja. En la parte de arriba tenemos la letra Bab, que vale 6 y que es la longitud exacta de la cúspide de este trapecio. Y en los laterales tenemos las 2 letras G, que nos están dando esa longitud lateral, ¿no? Que es equivalente, que es de 5. Pues si os fijáis, aquí tenemos el tocado del faraón Ramsés II, pero que vamos, que podríamos haber cogido el tocado de cualquier faraón de la cultura egipcia. Y como veis, se podría solapar perfecto a esta representación geométrica que acabo de mostrar, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué? ¿No? Es como... esto parece como increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que los egipcios estuvieran representando el nombre del dios hebreo, ¿no? Del dios creador hebreo, de Yahvé? Pues es bien simple. Es que, digamos que Egipto recibe una influencia muy fuerte de las culturas semíticas, porque fue conquistado en sus orígenes por la cultura de los hicsos, que es una cultura, como digo, semítica, que procedía del mismo nicho cultural que los fenicios, los cananeos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, llegó a Egipto y trajo consigo este culto trinitario, que luego vemos representado a través de Osiris, Isis y Horus, y que, bueno, que dentro de sus misterios más profundos, que evidentemente pues, no han trascendido, pues podemos encontrar cosas como joyas como esta, ¿no? Y para que veáis que no es algo aislado, sino que es algo conocido en distintos lugares, bueno, primero voy a mostrar otra imagen en este caso de Osiris. Fijémonos que tiene las manos cercanas la una a la otra, pero la parte alta de su torso junto con los brazos está precisamente formando esa figura trapezoidal que hemos visto en el tocado del faraón, ¿no? Esto que viene a representar, pues que básicamente nos está diciendo, ¿no? Que es el conocimiento de los dioses y que efectivamente los faraones eran los custodios de ese conocimiento, ¿no? Y por eso llevaban ese tocado. En las escuelas mistéricas occidentales, los faraones de la actualidad, que son las familias reales, esto digamos que lo representan a través del orbe, ¿no? De ese orbe que llevan en la mano, que es una esfera que lleva una cruz encima y que, bueno, que tiene, como digo, tiene mucho que ver con lo que estamos comentando hoy. Al final de la presentación explicaré el porqué. Bueno, seguimos adelante. Esto es un ejemplo cuádruple de distintas culturas. En la parte baja tenemos un instrumento que es el más antiguo del planeta, conocido, que procede de la antigua Babilonia. Y es un instrumento de cuerda que, como podéis ver, tiene forma trapezoidal. Y en el centro, digamos que la apertura de la caja de resonancia, podemos encontrar un símbolo, que también es un símbolo de la escuela hermética muy conocido, que es la semilla de la vida, ¿no? Que es un símbolo que después daría lugar a ese otro símbolo que conoce mucha gente, que es el de la flor de la vida, ¿no? Y que, bueno, básicamente, pues evidentemente cuando aparece el uno es una representación del otro y viceversa. Así que, como podemos ver, pues tenemos un instrumento musical que, como he comentado en alguna otra presentación, el sonido es la base del aterrizaje energético de esa vibración, alta vibración en nuestro universo físico, acompañado de 2 símbolos que nos están evocando la divinidad, ¿no? Por un lado, el trapecio, que nos está recordando a esa figura geométrica que alude al creador, y por otro lado, esas semillas de la vida que están aludiendo a esa geometría sagrada, ¿no? A esa geometría divina, que tiene mucho que ver con el ciclo de la luz, ¿no? Mucho con el ciclo de la luz y con un proceso que está anclado al antiguo Egipto. Y aquí lo dejo para aquellos que quieran seguir investigando, que muchos ya me comprenderán lo que estoy diciendo. Arriba a la izquierda tenemos un monje budista
que si os fijáis está sentado en la posición típica del loto, ¿no? ¿Por qué se le llama la posición del loto? Pues precisamente se le llama la posición del loto porque la alegoría oriental de esa flor de la vida que hemos comentado antes es precisamente la flor de loto. Y en realidad, si miráramos desde arriba a ese monje budista, estaríamos viendo precisamente esa figura trapezoidal que hemos observado hace varias diapositivas y que acabamos de ver en este instrumento musical, ¿no? A la derecha tenemos un sacerdote babilonio que está con las manos entrecruzadas y básicamente está formando otra vez ese trapecio, como hemos observado en el caso del dios Osiris. Y a la derecha tenemos un guerrero maya, un sacerdote guerrero maya, que si os fijáis los brazos, en este caso se tendría que observar desde arriba, es un poco como el caso de la posición del loto, pero estamos obteniendo exactamente la misma figura, ¿no? La figura del trapezoide, ¿no? Es decir, ¿eso qué quiere decir? Eso significa que esas proporciones, esas medidas, no son únicas y exclusivas de la cultura hebrea. Por eso yo decía que sí, que la cultura hebrea ha conservado muy bien esa tradición mística, afortunadamente, para que luego podamos extrapolarla al resto de culturas del planeta, pero que en realidad es un legado que procede de todas y cada una de las religiones y de las culturas que existen en el mundo. Y ese es el regalo, ¿no? Ese es el regalo. Ese ciclo de la luz, esa geometría, esa alegoría al creador que tenemos inscrita alrededor y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Es decir, cuando estamos meditando en la posición del loto, lo que estamos haciendo es una exhortación directa al creador entendido desde la escuela hindú, desde la escuela budista y entendido también desde la escuela hebrea y desde las otras tradiciones, ¿no? O sea que bastante sorprendente. En la siguiente imagen nos encontramos con un faraón que fue Ajenatón, que fue un faraón muy controvertido porque él aludió a lo que es lo que he comentado antes, que es el monoteísmo, ¿no? Dentro de una cultura que era totalmente politeísta, que adoraba ni más ni menos que a 42 dioses distintos, como mínimo, de repente aparece un faraón que dice que hay que adorar a un solo Dios único, ¿no? El verdadero. Y bueno, precisamente a Genatón se lo conoce como el faraón hereje, ¿no? Porque rompió con toda la tradición mística de Egipto y fue castigado porque una vez murió, pues eliminaron gran parte de los monumentos y de toda la liturgia que él había creado alrededor de esa figura del dios único, de ese Atón, ¿no? Que era ni más ni menos que una representación del dios solar. Y fijaros que justo debajo de la figura de Ajenatón, debajo del asiento de Ajenatón, hay una representación simbólica de ese trapezoide que hemos comentado antes, ¿no? Y en la parte superior, pues tenemos evidentemente el disco solar, que viene a ser representación de lo mismo, ¿no? En esta figura hay muchísimas más cosas. Yo os invito a que todo lo que estoy comentando hoy lo tenéis muchísimo más ampliado, descrito y infinitamente mejor desarrollado en el libro que he publicado recientemente, que es La revelación de la unidad, y en el que revelo pues, precisamente esto que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Que todas las tradiciones del mundo, que todas las culturas mistéricas, las religiones y las culturas ancestrales apuntan a un conocimiento de una cultura raíz, ¿no? Que estaría, digamos, habría legado su conocimiento en tiempos remotos a todas las culturas que actualmente conocemos como las culturas antiguas, ¿no? Pero que en realidad, si aceptáramos esto, probablemente pasarían de ser el pasado remoto a ser la historia contemporánea, ¿no? Pero bueno, eso es motivo de otro programa. Sigamos adelante. En este caso vamos a analizar, esto es una imagen de una Biblia, de una Biblia antigua, que es el libro de Kells. Y fijaros, esto es, es una liturgia a Cristo, a Jesucristo. Es como algo así como el nacimiento de Jesucristo, pero alegórico, ¿no?
Y fijaros que la parte superior de este cuadro es precisamente ese trapezoide, y no una vez, sino varias, porque tenemos la forma digamos, de lo que es el propio cuadro, del propio dibujo, del marco, y los ángeles que están flotando encima de Jesucristo, que tienen exactamente esa misma forma trapezoidal, ¿no? Que la dibujan con sus alas y sus cabezas. En la parte baja, de donde sale Jesucristo, que tiene ese halo, que evidentemente no es ni más ni menos que una alegoría de ese disco solar, de esa naturaleza ígnea, de esa luz, ¿no?, espiritual, y está saliendo de otra geometría que también tiene precisamente esa forma trapezoidal, ¿no? Entonces, pues bueno, como he comentado antes, en este caso lo que se destaca del dibujo, primero es que estamos hablando de liturgia cristiana, es decir, que ya hemos trascendido esas culturas antiguas que veíamos antes, es decir, estamos hablando de historia mucho más cercana, y por otro lado, estamos viendo una reiteración del mismo símbolo, ¿no? Que eso alude al concepto de fractalidad que he comentado antes, ¿no?, a repetición de la forma, algo muy importante, digamos, en la comprensión profunda de todo esto, ¿no? En el centro de lo que hemos comentado hoy se produce un fenómeno de repetición también, que es ese ciclo de la luz, ¿no?, que constantemente pues, nos lleva de la luz a la oscuridad y finalmente a la luz de nuevo, ¿no? Y esto vendría a ser un poco una reiteración de lo mismo, pero desde otro punto de vista, mucho más profundo. Aquí vamos a ver una explicación más al detalle de esa figura, de esa representación geométrica, de esas 4 letras del nombre del creador en hebreo, que como ya hemos visto proceden de distintas culturas del mundo, que no solo están adscritas a la cultura hebrea. Y fijémonos que a la izquierda, prácticamente exactamente con la misma inclinación que esos 2 lados del trapecio, tenemos lo que es el eje de rotación de la Tierra en función de la luz solar, ¿no?, de cómo nos llega la luz del Sol. En el caso del eje terrestre, pues el grado de inclinación es de 23,44 grados, y en el caso de la figura que alude al creador son 23,57 grados, es decir, una diferencia muy, muy, muy pequeñita, ¿vale? Y más teniendo en cuenta la antigüedad que tiene, digamos, este símbolo, ¿no? Es un símbolo, como veis, multipropuesta, ¿no? No solo nos ha explicado pues, diferentes geometrías que hemos encontrado en culturas de la Tierra, sino que ahora pues, bueno, nos está explicando cómo funciona la llegada de la luz a nuestro planeta, ¿no?, a través de, digamos, la geometría alegórica de esa manifestación de lo que es el concepto del creador, ¿no?, en la cultura hebrea y en otras culturas. ¿Y esto qué nos está contando? Pues básicamente nos está contando exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Es decir, la figura del creador está totalmente asociada a la llegada de la luz a nuestro planeta, ¿no?, a ese ciclo entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la polaridad, ¿no?, esa dualidad que cuando está en equilibrio forma la Trinidad y nos otorga a ese niño solar, ¿no? Y ahora vamos a ver alguna representación de esto que estoy comentando. En primer lugar, pues bueno, tenemos aquí a 2 sacerdotes egipcios. En el caso a la derecha tenemos una representación de un faraón y a la izquierda un sacerdote. Y fijémonos que llevan en los brazos, el faraón lleva un pilar, que es un pilar fundamental de la cultura egipcia, que es el pilar Yet, que de alguna forma no se comprende muy bien lo que es la arqueología convencional, pero ahora os voy a explicar bien lo que significa, ¿no? Y está totalmente en coherencia con lo que hemos visto hasta ahora. Como podéis ver, en la parte superior del pilar existen 2 protuberancias que están aludiendo a las 2 polaridades, ¿no?, a esas 2 polaridades que hemos estado comentando hasta ahora. Y sin embargo, esta figura está separada por 4 niveles distintos, que en realidad son los cuatro principios, esas 4 letras, esos 4 lados del trapecio que representa al Logos, ¿no?, que representa al Creador, a esa figura litúrgica que hemos estado viendo en las distintas culturas del mundo, ¿no? ¿Por qué he replicado la forma, digamos, esta imagen a la derecha? Si
Si os fijáis, la he puesto en blanco y negro y mucho más clarita. Pues porque aquí, un poquito más a la derecha, ahora veréis que lo voy a mover, tengo precisamente replicada esa inclinación del eje terrestre en función de la luz solar. Eso que hemos visto, que aparece también en lo que es ese trapecio que representa al creador, y lo voy a superponer al pilar jet. ¿Veis? Aquí suceden dos cosas. Como podéis observar, evidentemente coincide el grado de inclinación, es decir, que ese pilar nos está hablando precisamente de ese ciclo de la luz, de esa naturaleza dual del creador, ¿no? De la creación. Y por otro lado, fijaros que la línea opuesta, la del otro lado, está justamente secante a lo que es el disco solar en esta representación, ¿no? de la cultura egipcia. Es decir, tenemos una representación, en este caso, reverberada, como hemos visto, en la imagen del libro de Kells, ¿no? de esa liturgia cristiana. Vuelvo para atrás para que lo volvamos a ver. Estábamos viendo aquí el trapecio repetido en distintos niveles y cuando llegamos aquí, pues estamos viendo el mismo concepto repetido en distintos niveles, ¿no? Porque tenemos la inclinación del eje de la Tierra, es decir, esa figura geométrica representada por el creador, y al mismo tiempo esa inclinación nos está representando el ciclo de la luz, y ese pilar jet, que tiene dos polaridades, que nos está hablando precisamente de ese movimiento dual que viene separado por esas cuatro partes, ¿no? Que son esos cuatro lados del trapecio, que finalmente, como podemos ver, la línea opuesta, secante, nos está marcando el disco solar, ¿no? Es decir, que todo nos lleva hacia el mismo lugar. Todo el conocimiento apunta hacia el mismo origen, hacia las mismas fuentes, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo que viene de una cultura muy distinta, pero que lo he puesto porque creo que es de recibo que entendamos que no importa, lo repetiré las veces que haga falta, a qué cultura vayamos a analizar del planeta, que en todas vamos a encontrar el mismo tipo de representaciones, exactamente igual, ¿no? En este caso, lo que tenemos aquí es el símbolo del hijo de Odín, de ese Horus norteño, ¿no? Del martillo de Thor. Y precisamente este es una representación del martillo de Thor que se encontró no hace muchos años enterrada y que es muy, muy significativa porque es extremadamente rica en su simbolismo, ¿no? Entonces vamos a repetir el proceso que he hecho yo hace un momento en el otro diagrama, y vamos a llevar, si no se nos cuela el PowerPoint, esta inclinación del eje terrestre hacia este triángulo de la figura, y como podéis observar coincide exactamente, es decir, no hay ni una pequeña desviación. Este triángulo que tenemos aquí en la figura de la izquierda, como se puede observar en la derecha, es exactamente el eje de inclinación de la Tierra en función del Sol, ¿no? Por lo tanto, este martillo de Thor es una exhortación a lo mismo, a la llegada de la luz a la Tierra. Es decir, que nos estamos enfrentando exactamente al mismo fenómeno que hemos visto en el Antiguo Egipto, ¿no? Hay otro símbolo de la cultura que se ha asociado a la cultura nórdica por el movimiento de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo, ¿no? Que se produjo especialmente en Alemania, pero que es un símbolo que no lo he puesto aquí para que luego no nos censuren en YouTube, porque es uno de los símbolos que podría provocar que el vídeo fuera censurado, ¿no? Cosa bastante absurda, porque es un símbolo milenario que procede de muchos lugares en el mundo, y es la esvástica, ¿no? Lo que se llama la cruz gamada. Y es un símbolo que, como ya he comentado en otros programas, está intrínsecamente asociado a lo que hoy en día se conoce como estrella de David, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues la cultura contemporánea está muy bien diseñada para que apartemos la mirada de todo aquello que es importante, ¿no? Este también sería el caso, por ejemplo, del número 13, que se ha estigmatizado, ¿no? Con películas de terror, etcétera, y que, sin embargo, pues está apuntando a misterios muy importantes, ¿no? Como hemos comentado antes. Por ejemplo, el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, o todo el tema del movimiento de las constelaciones, ¿no? Que son esos 12 sectores del cielo
con ese eje central, que es ese 13º elemento, que en este caso pues representa a Jesucristo y que, bueno, pues que en la cultura hebrea, por ejemplo, hay dos palabras que representan al número 13. Una es Ejad, que significa unidad, y la otra es Ahavá, que significa amor. ¿Vale? Entonces, amor y unidad, 13 más 13 dan 26, que precisamente son esas 4 letras que hemos visto representadas en el trapezoide, que es pues esa figura simbólica de Yahvé, ¿no? En la cultura hebrea y del creador para todo el resto de culturas, ¿no? Así que bueno, esa cruz gamada, esa figura que tenemos estigmatizado hoy en día en nuestra cultura occidental moderna, pues es un símbolo que está representando precisamente ese movimiento de la luz solar, ese movimiento, ese ciclo, ¿no? Incesante entre la luz y la oscuridad. Y si lo tuviéramos aquí en pantalla, esas patitas que tiene la cruz, básicamente lo que están dándole es movimiento, le están dando dinamismo al símbolo, ¿no? Y es un símbolo que, como digo, se puede encontrar en culturas tan diversas como, por ejemplo, la cultura de los nativos americanos en Estados Unidos, las culturas orientales, como podría ser Japón o Corea, y, bueno, pues otras culturas del mundo, ¿no? que nos sorprendería bastante el hecho de ver la esvástica, ¿no? Y que entre ellas supuestamente pues no están conectadas, ¿no? Desde un punto de vista ancestral. No es ni más ni menos que otro símbolo que procede precisamente de esa cultura raíz que he mencionado antes, ¿no? Y es por ello que todo este conocimiento ha sido encriptado a través de las distintas religiones y culturas de la Tierra, ¿no? Y por eso, pues, todo este simbolismo navideño, que en el fondo es una liturgia, una festividad de la Natividad de la Luz, ¿no? Del ciclo de la luz, y por lo tanto estamos celebrando el monoteísmo, ¿no? Incluso aquella gente que se considera atea no lo sabe, pero está celebrando el monoteísmo, tal y como se ha celebrado durante miles y miles de años, que nos está explicando cómo funciona el ciclo de la luz, ¿no? Y por eso el martillo de Thor pues encaja a la perfección con ese pilar jet que hemos visto en la figura egipcia anterior, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y en este caso tenemos a un monje budista, ¿no? Que está en posición evidentemente de loto. Las piernas ya no las vemos aquí porque están cubiertas por esa, digamos, vestidura de monje que le tapa, ¿no? Pero evidentemente ya sabemos que las tiene cruzadas y que forman un trapezoide. Después tenemos dos elementos más muy importantes. El primero es cómo va a encajar este eje, ¿no? de inclinación de la Tierra con la figura de este monje budista. Si os fijáis, no es solo los hombros y el cuerpo, sino que el corte tangente de las orejas, ¿no? Nos está mostrando cómo sigue adelante ese grado de inclinación, ¿no? Cómo se ha dibujado la figura, cómo se ha tallado en función de este concepto, ¿no? Si yo arrastro esta apertura, esta inclinación, y lo llevo a la cabeza, podemos ver claramente que las orejas también están perfectamente alineadas con ese ángulo de llegada de la luz a la Tierra, ¿no? Además es muy simbólico porque, evidentemente, como os he comentado antes, el sonido es una de las formas de llegada de esa energía reverberante a nuestro plano de existencia, ¿no? Y precisamente lo han querido representar así con los oídos, porque es de alguna forma, ¿no? Digamos la copa invertida, ¿no? En este caso, es el que recibe esa luz, ¿no? En vez de emitirla, y entonces, pues bueno, pues esos oídos están escuchando precisamente esa naturaleza divina desde un punto de vista distinto, ¿no? Luego hay un tercer elemento, que es la mano del monje, la mano derecha del monje, y si os fijáis está haciendo un símbolo típico de la cultura budista y de la cultura hindú también, digamos en la cultura yógica se utiliza mucho, que es un mudra. Un mudra es un símbolo
digamos, es una posición de los dedos de la mano que sirven para conectar distintas partes del cuerpo, en este caso evidentemente los dedos, que son algunos de los lugares del cuerpo que tienen más terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener tantas terminaciones nerviosas, pues evidentemente están generando una energía electromagnética muy superior a otros lugares, ¿no? de nuestro cuerpo. Y como todo lo que es arriba es abajo, ya lo sabéis, me imagino, lo que existe en las manos es una proyección del cuerpo completo, lo mismo que ocurre en los pies y otros lugares del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ejecutamos un mudra, como el que está haciendo en este momento esta estatua, ¿no? del sacerdote, lo que estamos haciendo es conectar distintas partes de nuestra fisionomía para que funcionen de una forma diferente, ¿no? A la que funcionan habitualmente. En este caso, el mudra que utiliza es un mudra muy común que sirve para conectarse a la divinidad, a lo divino, ¿no? Si nos fijamos, hay otro detalle importante en ese mudra, lo mismo que ocurre con la posición del loto, que es que tenemos 3 dedos que están, digamos, sueltos, y esto está indicando lo que hemos comentado hasta ahora, que es la representación trinitaria de las cosas, y los otros 2 dedos están cerrados en forma circular. Y esa forma circular está aludiendo precisamente al disco solar, a esa naturaleza espiritual que en esencia es trinitaria, ¿vale? Es dual, pero en el fondo al final es trinitaria siempre, ¿no? Porque de la dualidad emerge de forma indefectible la Trinidad. Así que muy interesante la figura del santo budista, ¿no? Vista desde este punto de vista. Fijaros si da de sí la Navidad hasta ahora. Vamos a analizar la siguiente, que este es bueno, lo que muchos conocen como calendario maya, que en realidad es un calendario azteca, ¿no? Esta es la piedra solar azteca. Y bueno, nos vamos a fijar que ocurre exactamente lo mismo que con las otras figuras que hemos visto antes. Vamos a ver si lo puedo mover. Vamos a ver estas líneas que tenemos aquí. No sé si se puede apreciar, pero tenemos aquí estos especie de cuadraditos, ¿no? Que están como inclinados y coinciden exactamente, tanto los de arriba como los de abajo, con el eje de inclinación de la Tierra respecto al Sol, ¿no? Tanto si la vemos hacia un lado como hacia otro, ¿no? Porque estos serían 23,5 grados positivos, así se denomina matemáticamente hablando, y esto, respecto al eje, serían 23,5 grados negativos, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos lo mismo, pero bueno, invertido. Y si os fijáis, es exactamente esa inclinación de estos cuadraditos que forman el eje central del disco solar, que es el protagonista precisamente de ese calendario, de esa piedra del Sol, ¿no? Que es el nombre que tiene. O sea, eso quiere decir que hasta ahora, bueno, hemos estado en Egipto, hemos estado en la India, hemos estado ahora mismo en América, ¿no? En Latinoamérica. Y como os he comentado, pues bueno, esa esvástica, que también, bueno, pues hubiera sido interesante poderla poner en el vídeo, pero que como digo, forma parte de la gran censura de la historia verdadera del mundo, pues no lo hemos podido poner, pero que es uno de los símbolos de las tribus de los nativos americanos, ¿no? De Norteamérica. Así que bueno, que todo procede del mismo origen, que eso es lo importante, ¿no? Ese es el resumen de lo que hemos estado comentando hasta ahora. Ahora vamos a ver otra figura, también tremenda, ¿no? Que yo creo que forma parte de lo que tenemos metido en la retina muchos cuando pensamos en la antigua Babilonia o Sumeria, que es Ishtar, bueno, en este caso Inanna, así es como se llamaba originalmente, que es digamos, la representación de Isis, en realidad es la señora de la noche, ¿no? Hay un detalle que nos indica claramente que es así, que es que primeramente está, digamos, montada a lomos de 2 leones. El león, como muchos debéis saber, es la representación del Sol dentro de lo que es las distintas constelaciones, signos del zodíaco, y dentro de lo que es la escuela de las eras, del hermetismo, pues el león siempre ha sido una representación del astro solar, ¿no? Entonces ella, como buena ama de la noche, ¿no? Tiene a sus pies a los leones.
Ya a su izquierda y derecha tiene a esos búhos que en realidad pues son un símbolo mistérico que lo que nos está indicando primero es que estamos viendo una simbología que pertenece, como decía, a la noche, ¿no? Que pertenece a la parte más terrena de las cosas. Pero por otro lado, nos indica que al mismo tiempo nos lleva a aquello más elevado, ¿no? Es por ello que los leones están en la base de la figura y esas aves, que en realidad son una representación de otra constelación de las principales, que se conocen como tal, que es la constelación de Escorpio, que en su, digamos, en su manifestación más elevada, esta representa la mayoría de los casos por un águila, pero que también se representa con otros tipos de ave, ¿no? Esa misma representación la tendríamos en el caso de las alas que tiene Inanna, ¿no? Bueno, pues tendríamos otras dos constelaciones representadas, que sería la constelación de Tauro, representada por la feminidad. La mujer está asociada a lo material, como he comentado antes, y también a la constelación de Tauro, ¿no? Y finalmente, el hecho de que tenga una parte humana, esta figura, está asociada a la constelación de Acuario, ¿no? Y esas 4 constelaciones, como ya he comentado en otros programas, son una representación de los 4 elementos, de las 4 partes de ese Dios creador, ¿no? De ese Yahvé que hemos visto antes. Y ahora vamos a comprobar cómo esto que estoy comentando encaja perfectamente con el ángulo de inclinación de la Tierra respecto al Sol, que en el fondo es una reiteración de la misma simbología. Vamos a coger la figura de Inanna y fijaros cómo corta perfecto desde la parte de la cabeza hacia las alas, el torso, las alas y hacia abajo, ¿no? En realidad es reiterativo porque podríamos coger este mismo grado de inclinación y llevarlo a los brazos, ¿no? La apertura de los brazos respecto a los hombros, y estaríamos obteniendo el mismo tipo de encaje perfecto, ¿no? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Hay mucho más en esta figura, evidentemente, pero creo que con lo que he comentado hoy hay suficiente, ¿no? Hay mucha información sobre la que reflexionar. Adrián, Dime. yo esto lo estoy comprendiendo, toda esta simbología, este hermetismo, pero ¿estas figuras son arquetípicas, no son reales, o si fueron reales? ¿O solamente se trazaron para decir esto herméticamente y no son reales las figuras? Mira, esa es una muy buena pregunta, Luis, porque resulta que la historia tiene muchos matices. Es decir, yo no podría afirmar que estas figuras no han existido, ¿vale? Porque evidentemente lo que estamos entendiendo con lo que estoy mostrando hoy es que ha existido culturas, ¿no? ancestrales que tenían un grado de conocimiento científico bastante alto. Entonces, de la misma forma que estaban conociendo todo esto que estoy comentando y otras cosas mucho más interesantes que hoy no puedo comentar, ¿por qué no iban a conocer, por ejemplo, pues otro tipo de ciencia, ¿no? Como por ejemplo la de la modificación genética, etcétera, ¿no? Al final, lo interesante que tiene la historia, si uno coge, por ejemplo, y se lee un libro tan antiguo y tan popular como la Biblia, es que tiene historias que son 100% metafóricas, mezcladas con historias que son reales, contadas de forma que encajen perfectamente con esa historia que queremos contar, ¿no? Es decir, es como ocurre hoy en día, ¿no? Mucha desinformación para que aquellos que no sepan lo que están viendo, pues lo van a interpretar de forma completamente errónea, ¿no? Es decir, la realidad queda mezclada con la alegoría y con el arquetipo que tú comentabas. Entonces, ¿dónde empieza el arquetipo y dónde acaba la realidad, ¿no? O al revés. Pues no está claro. No está claro, y si yo sinceramente cuanto más averiguo, más me doy cuenta de que la historia tal y como nos la han contado, pues bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente ha podido ser, ¿no? Así que dejo la cuestión en el aire y, bueno, pues evidentemente estas figuras podrían haber sido perfectamente figuras tal cual, pues ¿por qué no, no? De la misma forma que yo no me hubiera imaginado nunca, hace unos años, pues lo que estoy mostrando hoy en día, me parecería absolutamente increíble, pues bueno, pues a lo mejor la ciencia que tenemos que redescubrir es una ciencia que nos va a parecer como ciencia ficción, ¿no? Y ahí lo ligo a lo que tú preguntabas. Voy a dar un traguito de agua porque llevo casi 1 hora y media
Ahora ya acabo casi, porque sé que se nos acaba la hora y media. Pero estamos llegando al final. Y bueno, aquí quería mostrar otra cosa que procede de nuestra cultura occidental y que, bueno, sabéis que antes ya he mostrado un cuadro de él, de Leonardo da Vinci, pero en este caso estoy mostrando lo que se denomina el hombre de Vitruvio, que en el fondo es una representación múltiple, reiterada, de ese creador que he estado comentando desde el comienzo, ¿no? Y como decía, pues todos aquellos que compréis, que tengáis el libro La revelación de la unidad, el libro que he publicado recientemente, pues bueno, vais a poder analizar mucho más concienzudamente, ¿no? Pero voy a realizar aquí un análisis por encima para que no os quedéis con la miel en los labios. Vamos a mover de nuevo nuestra representación del eje terrestre y, como podéis ver, coincide perfectamente con la separación de las piernas del hombre de Vitruvio. Y si yo ahora cojo esta representación y la roto 90 grados, lo llevo a la parte superior del dibujo y, como podéis ver, coincide perfectamente con la apertura de los brazos, ¿no? Es decir, el hombre de Vitruvio es un arquetipo de la representación del ser humano como semilla de los mismos principios que los del creador, ¿no? Que también lo he comentado en otros programas, ¿no? Que en realidad estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Y por ello hay dos figuras detrás del hombre de Vitruvio, un cuadrado y una circunferencia, que en realidad, si las viéramos en 3 dimensiones, nos estarían aludiendo al cubo y la esfera que he comentado en otros programas, que son precisamente las dos figuras que digamos que enlazan matemáticamente esas 3 proporciones de las que siempre hablo, que son el número pi, la proporción áurea y el número e, y las cuales pues, son una manifestación múltiple, trinitaria, de esa naturaleza divina que hemos estado comentando hoy, que está fundamentada en digamos, el ciclo de la luz, ¿no? Que es así como se entendía esa manifestación divina, ¿no? Y ya para acabar, he puesto una imagen que es muy, muy importante de algo que está sucediendo estos días, que es la conjunción entre Júpiter y Saturno, que mitológicamente, pues bueno, Saturno sería, en la mitología griega, sería Cronos, ¿no? Que es el padre de los dioses, y Júpiter, pues sería Zeus, que sería pues el dios mayor de ese panteón de dioses griegos, de Hélade, ¿no? Que sería hijo de Cronos, pero que en realidad nos están mostrando dos naturalezas opuestas que han entrado en conjunción y justamente han ido a hacerlo en el solsticio de invierno, es decir, justamente cuando vamos a celebrar la Natividad de la Luz, es decir, cuando los augurios hablan del nacimiento de Jesucristo, ¿no? O del nacimiento de el portador de la luz. Entonces, esto no es evidentemente una casualidad, como ya sabéis, eso no existe. Eso nos está hablando de la entrada en una nueva era. Es decir, este hecho astronómico, si queréis astrológico también, son inseparables lo uno de lo otro, nos está explicando algo que desde un punto de vista mistérico nos lleva a entender que el solsticio, este solsticio de invierno va a traer el nacimiento de una nueva era, ¿no? Y no es algo que se haya producido hace, como dicen, 400 o 800 años, porque la última vez que pasó ocurrió en un 8 de marzo. Es decir, está ocurriendo exactamente en el solsticio de invierno, ¿no? La verdad es que no he tenido tiempo para mirar cuándo ocurrió exactamente en esa fecha, pero estoy convencido que fue en el cambio de era la última vez que hubo un movimiento muy importante a nivel humano, social y cultural, ¿no? Para la raza humana. Así que estoy convencido que estamos en el albor de una nueva era, en el albor de algo que se ha estado gestando hasta ahora y que va a empezar a nacer, ¿no? A partir de ya. De hecho, estamos notando ya las contracciones y por eso hay tanta agitación en el mundo, ¿no? Porque las contracciones están trayendo a esa nueva vida, esa nueva luz de ese ser que se ha estado gestando en oscuridad y que está pidiendo a gritos salir adelante y marcar el comienzo de una nueva era.
Acuario. Entonces, para ti, estas Navidades es algo positivo. Totalmente, Luis, totalmente. Como ya he dicho en otros programas, y esto se tiene que entender desde el buen contexto, yo como persona humana estoy sufriendo igual que muchos otros, pues todas las incidencias que estamos viendo ahora mismo a nivel social. Es decir, no soy inmune, no soy impenetrable. Si estoy caminando por esta tierra es porque sufro y disfruto como el resto, ¿no? Al final, lo que está pasando es que para que algo nuevo nazca, antes tiene que morir algo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo los estertores de algo que se acaba y estamos empezando a ver a través de esos estertores también las contracciones de lo que viene, de ese nuevo nacimiento. También se ha quedado algo al aire, San Nicolás, Papá Noel. Totalmente. Como he dicho, esto era un programa que daba para 4 horas por lo menos, porque además podíamos haber analizado otras culturas. San Nicolás, bueno, que es un invento también de la cultura moderna, ¿no? De la industria del consumo, pero que en el fondo de San Nicolás a Santa Claus hay un salto bastante gordo, ¿no? Porque San Nicolás se celebraba el 5 de diciembre y no el 25, como es el caso actual, ¿no? Y no tenía nada que ver esa figura con el hombrecillo vestido de rojo que hoy en día nos vende la Coca-Cola y compañía, ¿no? Así que, bueno, quizás no me he centrado mucho en ese tema básicamente por eso, ¿no? Porque es un constructo de la sociedad contemporánea que aunque es muy artificial, tengo que decir que tiene algunos elementos mistéricos. Porque San Nicolás, como veis, está representado por ese hombre mayor de la barba blanca que nos está hablando precisamente de ese declive, ¿no? del dios solar que está a punto de dejar su lugar, ¿no? a esa nueva luz, ¿no? Y que por eso pues lo tenemos una vez al año y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de elementos más, como el color rojo, que tampoco es algo baladí en esa figura, que no es algo que han escogido porque sí, ¿no? El color rojo pues muy significativo y tiene que ver también con todo ese ciclo de la luz. Pero San Nicolás, que venía de la parte de Anatolia, Turquía, en un principio vestía como un monje. Correcto. Tradicional. Correcto. Y luego lo pusieron de verde y luego lo pusieron de rojo, ¿no? O sea, lo han ido manipulando al pobre señor desde la época de Constantinopla aquí. O sea, es decir, totalmente, totalmente. Por eso no lo he querido aumentar porque, como digo, es algo muy artificial, ¿no? En cambio, por ejemplo, cosas como la natividad de la luz, o sea, el nacimiento de Cristo, el pesebre o el árbol de Navidad son tradiciones que conservan de forma muy pura toda esa cultura mistérica, esa cultura hermética, ¿no? Así que, bueno, pues por ello me he centrado en eso y si quieres un día podemos hacer un programa sobre Hanukkah, que también puede ser muy interesante para todos aquellos que son creyentes de la cultura hebrea, ¿no? De la religión hebrea, o sencillamente para todos aquellos que estudian Cábala y les pueda interesar el tema, que yo creo que también da mucho de sí. ¿Cuándo es la Hanukkah? Pues mira, ahí me has pillado. Sé que más o menos coincide, o sea, se acercan fechas, pero ahora mismo no lo tengo fresco. O sea, me centro más, a lo mejor, en ese análisis. Me ha interesado más cómo funcionan a nivel numérico y a nivel simbólico en otros aspectos, ¿no? Que no tanto en el tema de fechas. Pero bueno, ya te digo que es muy rico el tema. Vale, por aquí tienes una pregunta que te dice Miguel. ¿Existe alguna relación entre los 23,5 de inclinación de la Tierra y algún número irracional, pi, phi, etc.? Pues la verdad es que no me lo he planteado per se, porque en realidad me da la sensación que sencillamente en este caso realmente lo que se ha ido a buscar es, como digo, esa parte simbólica de la llegada de la luz al planeta, ¿no? Y entonces creo que a veces, rizar el rizo tanto, no es tan así, aunque sí que es cierto, como he comentado, que todos los fenómenos se producen a través de una embonación de esas 3 proporciones, no necesariamente siempre en todo lo que vemos se va a manifestar una de ellas de forma clara. Bueno, nos han dicho que este año fue del 10 al 18 de diciembre, que ya ha pasado el Hanukkah, o sea que tienes un año para preparártelo.
Perfecto, pues mira, el año que viene, en vez de hablar de la Navidad, hablaremos de Hanukkah. Pero ves que ya sabía yo que eran fechas muy, muy cercanas, o sea, básicamente están muy, muy enganchaditas. Y tenemos desde México a Raúl que dice, debido a la conjunción del 21 de diciembre, lo atribuyes al nacimiento del sol. ¿No así hubiera sido el 21 de junio, ciclo de caída del sol? No, no. Estamos hablando de la gestación y nacimiento. Es decir, si hubiera sido en junio, estaríamos hablando del clímax, estamos hablando de otra era, ¿no? Estamos hablando de que llegamos al momento cumbre, inicio del declive, ¿vale? Aquí lo que vamos a catar ahora mismo es el nacimiento de algo nuevo. Precisamente por eso estamos en periodo de oscuridad, ¿no? Y si te fijas, ahora mismo la sociedad está reflejando precisamente eso, ¿no? Esa oscuridad máxima y esos estertores de muerte final para poder dar a luz a algo nuevo. Y luego recordar a la gente, tenéis en Amazon o en otras librerías La revelación de la unidad, el libro de Adrián García. En Amazon, si podéis entrar y hacer una reseña positiva. Si ya lo tenéis y habéis empezado a leerlo, nos haréis un favor. Y por otro lado, tenéis los datos en la descripción del vídeo de Adrián. Tenéis la página web, adriangarciabuena.com, el correo, el Facebook y otra página web del libro. Y luego recordaros que en aulaspandora.com tenéis la masterclass que se hizo, las huellas matemáticas de la civilización raíz, que también tenéis un enlace por si queréis verlo durante todo el año. Podéis comprarlo y verlo durante todo el año. Y nada, ya para, no sé si es enero o febrero, pues haremos alguna cosita nueva con Adrián. Y yo tengo que editar un curso que ahora en las Navidades, cuando haga el parón, tengo que meterme con uno que se llama Matemáticas Bélicas. Te lo tengo ahí, voy a empezar a editarlo ahora cuando sea el parón. Y nada, aprovecharé ya para tenerlo ya todo listo. No sé si quieres comentar algo más, Adrián, de la parte técnica. No, de la parte técnica no, sencillamente, bueno, pues dar las gracias a todos por estar ahí, que creo que al principio hoy no lo he comentado, pero me gusta siempre comentar que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Que estamos todos aquí en sinergia y que es muy importante el apoyo que están dando a Pandora, ¿no? En momentos como los de ahora, que la censura es tan heavy y, bueno, van cerrando canales día sí día también y que bueno, pues que compartan los vídeos todo lo que puedan, porque al final creo que se está realizando una labor muy importante y esa labor no se debe perder, ¿no? Debe continuar adelante. Cuando vuelvan a abrir mi canal, pues volveré a resubir lo que no se ha podido subir en estas semanas para que el contenido, si no me cierran ese canal, perdure años. Porque ya sabemos que últimamente uno lo censuran y no sabe por qué. Por ejemplo, el de Luis Palacio lo censuraron con un vídeo antiguo y que estaba en privado. O sea, no estaba al público. Entonces yo ya no sé, yo ya lo he recurrido diciendo, a ver, ¿estáis locos o qué? Como si no existiera el vídeo, ¿por qué me denuncias? La censura es así. No puedo estar un vídeo de que lleva 11 o 12 años, mirar vídeo por vídeo, me volvería loco. O sea, es imposible. Porque ya no sé lo que es censura y lo que no es censura, porque a veces te censuran cosas que no tienen censura. Y a veces cosas que tienen censura no te las censuran. Entonces uno se vuelve loco, no sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Esperemos que la conjunción esta que viene ahora en enero del 21, que es la negativa, ahora ha venido la positiva, que era la 21 de diciembre, que es la entrada a la nueva era, la que viene el 21 pase ya y nos dejen tranquilos con la censura, porque ya estamos abajo del todo y ahora solo falta escalar hacia arribita durante 2 o 3 años y de ahí escalando poquito a poco hasta que en el 2025 entre la nueva cuadratura, que esa sí que va a ser algo especial, algo más positivo de lo que coincido contigo, Luis. Yo creo que en 2025 vamos a vivir un cambio muy importante, pero creo que ese cambio se va a producir de forma progresiva a partir de ya. Este año 2021 se va a empezar a despertar una nueva conciencia. Aunque parezca que hasta ahora, pues bueno, esa nueva conciencia ha estado ahí, creo que debido a todo lo que estamos viviendo, ¿no? En estos últimos tiempos, pues va a haber una reacción quizás mucho más importante de lo que hasta ahora nos podemos imaginar o creíamos que podía ocurrir. Al final, como decía antes, una polaridad lleva a la otra, es decir, cuanta más oscuridad, más energía potencial en la luz, ¿no? En el lado de la luz. Y eso lo que nos dice es que esa basculación se va a producir en los próximos años o va a empezar a producirse. Poquito a poco. Lo que siempre decimos aquí en Caja de Pandora, te tienes que empoderar, tener el sistema inmune, si algo no te gusta lo pones en cuarentena
lee muchos libros, haz muchas formaciones, porque lo tienes que estar preparado para que no te limiten, no te engañen, no adores a nadie como un dios, sino ponlo todo en cuarentena hasta que realmente puedas comprender y entender el material en el cual pues está hecho, por ejemplo, el vídeo de hoy, ¿no? O sea, yo espero que lo veáis 2 y 3 veces hasta que empecéis a asimilar un poquito, porque cuando los vídeos son de hermetismo, a veces tienen diferentes lecturas y a veces el cerebro necesita como diferentes capas para poder ir absorbiendo ese material. Entonces, familia, ahí os lo dejo, podéis ver este vídeo las veces que queráis y los anteriores. El domingo también puse el de las matemáticas áureas, el número 2. Tengo que poner de aquí unos días el número 3 y ahí me paro. ¿Cuánto me faltaban? 4 y 5, ¿no? Y luego el 6 en aulas, ¿no? ¿Era así? Correcto. Vale, pues tengo hasta el 3 que me ha pasado Adrián modificado, quiero decir arreglado, que se ve mucho mejor que los que teníamos antiguos. Y ya tenéis la primera, la segunda parte para que la puedan hacer y luego los vídeos anteriores de esta serie que vamos haciendo cada 15 días más los monográficos tertulia que se hacen en el programa de Enigmas y Misterios con Xavi, que este fin de semana también estuvo ahí con Raúl, estuvieron los dos mano a mano hablando de también diferentes temáticas, en la que la red era el tema oficial. También podéis entrar a ese vídeo y yo lo puse entero también en Instagram por si queréis seguirlo ahí, también lo tenéis. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Adri. Felices Muchas gracias, Luis. Buenas noches y que acabéis de disfrutar buenas fiestas. Feliz Navidad a todos. Feliz fiesta de la Natividad de la Luz. Ahí está. Y yo mañana cierro esta semana con un vídeo que será a las 8 de la noche, es una tertulia y hablamos del pinchacito, ese famoso pinchacito. No os lo perdáis porque me cerrarán todos los canales. Los médicos. Luego nada más acabe lo borraré en todas partes. No ha existido ese vídeo. O sea que vamos fuerte. Muchas gracias, Adrián. Muy buenas Gracias a ti, Luis. Buenas